Vale, hola, hola, hola. De nuevo, ahora que estamos todas descansadas, meadas, fumadas, podemos continuar, ¿vale? Vamos con la segunda de nuestras expertas en desigualdad de hoy, ¿vale? Con nuestra compañera Rocío Martínez. Fuerte aplauso. Vale, ¿qué os puedo contar de Rocío? Pues que es profesora titular del Departamento de Psicología Social también, aquí en la Universidad de Granada, que Rocío imparte docencia en el grado de Psicología y también en Educación Social, y también en el famoso máster de Psicología en Intervención Social, ¿vale? Impartiendo en concreto el curso de Psicología de la Desigualdad. Por lo que sea, pues parece un perfil bastante idóneo para este tipo de charlas. Su investigación se ha centrado en cuestiones fundamentales para comprender las relaciones intergrupales, como las consecuencias, por ejemplo, de la deshumanización. Por ejemplo, cuando ciertos grupos son percibidos de manera pues, más animalizada o más mecanizada. También ha estudiado pues, los efectos de la desigualdad económica en personas en situación de pobreza y además el feminismo y la percepción de la desigualdad de género. Pues completito, ¿no? En definitiva, Rocío nos ha ayudado a entender cómo ciertas formas de mirar a los demás pueden contribuir a justificar desigualdades, exclusiones o tratos injustos, ¿no? Muchas veces de formas sutiles, pero muy significativas. Así que un fuerte aplauso para Rocío. Muchas gracias. Yo quería empezar agradeciendo, no me voy a extender mucho, pero la verdad es que estoy muy emocionada por ver tanta gente buena cerca. Os agradezco muchísimo a todas las personas que habéis venido, especialmente a mis alumnas de Psicología y de Educación Social, que me daba mucha vergüenza decir que iba a estar aquí, me habéis sorprendido viniendo. Y luego a toda la gente del grupo, a toda la gente de la facultad y a toda la gente que no conozco, porque a lo mejor no sois de nuestro centro, pero pues bueno, me siento muy agradecida de que nos acompañéis. Y también me gustaría agradecer al equipo de Psychobeards, que me parece que tiene mucha comunión, como diría Eva, especialmente Ismael, muchas gracias por todos los cuidados en este proceso. Me ha parecido que facilitáis mucho, que nos dé menos miedo subirnos a este escenario. Y dicho esto, pues voy a comenzar con la presentación en la que yo quería contaros. Quería seguir hablando un poco de prejuicio, pero sobre todo voy a hablaros de uno que a mí me parece el peor. En el título no me he atrevido a ponerlo así, lo he dejado así como un poco para que vosotras luego lo decidáis y me decís si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero también tengo que deciros que el título que yo llevo pensando que a mí ahora me gustaría ponerle a mi tesis, que ya no se lo puedo cambiar, sería Humanidad, ¿dónde te fuiste? Desde que yo hice mi doctorado y comencé a leer artículos sobre la capacidad que tiene el ser humano de deshumanizar, no paro de echar de menos un mundo más humano. Me parece que todos los artículos que leo, es verdad que como psicóloga me ayudan a comprender estos procesos psicológicos de los que ahora voy a hablar, pero como persona también es verdad que me hacen darme cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo en el que vivimos, que yo también voy a preguntarme un poco cómo es, y que como os voy a mostrar no es tan igualitario como desearíamos, y por supuesto tampoco es tan humano como nos gustaría. Mira, muchas veces cuando yo le pregunto a la gente cómo es el grupo, o sea, cómo es la gente que les rodea, o cómo son ellas mismas, a mí la gente normalmente me niega que sean prejuiciosas. La gente normalmente me dice, yo no soy racista, yo no soy homófoba, yo por supuesto no soy machista, no vayas a pensar de mí por ahí nada, porque yo soy un tío igualitario, yo soy una tía igualitaria, pero luego normalmente viene ahí alguna parte que sí que podríamos etiquetar como prejuiciosa. Desde psicología social sabemos que se equivocan. El prejuicio existe. Tenemos muchos experimentos, muchos datos de diferentes culturas, diferentes contextos, de diferentes sociedades que muestran que la gente sí que tiene actitudes negativas hacia otros grupos sociales. Y para ello, digamos, algo que a mí siempre también me ha enriquecido mucho es leer a otras autoras, a otros autores que tratan de describir cómo es esa sociedad y qué consecuencias tienen esas brechas sociales de las que Eva os hablaba, ¿no? A mí aquí me gustaría acordarme de la profesora Juana María Gil, que es una profesora de Derecho. Os invitaría a verla si podéis, a una conferencia de ella. Yo diría, nunca os la perdáis, porque Juana María Gil habla desde el derecho bien de cómo son esos socavones. Ella utiliza esta palabra que a mí me gusta mucho. Cómo son esos socavones, cómo son esas grietas, cómo nos separan a todos los grupos sociales, todas esas desigualdades que ahora mismo están haciendo un mundo menos cohesionado. Esas grietas son muy peligrosas porque el prejuicio se cuela por ellas y de hecho en mi forma de ver el prejuicio pienso que el prejuicio las agranda, las hace todavía más grandes y por tanto más peligrosas.
De hecho, algunos datos que tenemos muestran cómo las sociedades más desiguales también son sociedades más prejuiciosas. Para la gente que os guste leer, y para la gente que os guste leer y queráis leer a lo mejor cosas un poco más distintas o os guste estos temas, voy a traer algunos libros que voy a ir hablando de ellos a través de la presentación. El primero es un ensayo muy corto que me estoy terminando ahora, de anagrama, que me parece que para la gente que queremos aprender de una forma sencilla y en un tono muy divulgativo, lo están consiguiendo y a mí me parece que lo hacen extraordinariamente bien. Entonces, este ensayito corto os lo recomiendo mucho, sobre todo si os interesa mucho esto de los socavones. Esa sería mi primera recomendación. Y ahora me gustaría hacer también una prueba con vosotras. Aquí os voy a pedir a la gente a la que le he dado clase este año, el anterior del anterior, y a mi pareja que me está escuchando esta tarde hacer el ensayo, que no digan nada, y a gente que a lo mejor conozca un poco de lo que va lo que voy a hacer ahora, pues también os diría que os convirtáis en mis cómplices y observéis un poco lo que pasa a vuestro alrededor. Al resto que no sabéis lo que voy a hacer, y que ahora mismo estoy generando con un poquito de expectación, lo que os pediría es que observéis qué viene a vuestro cerebro, qué viene a vuestra mente. Esa sería mi primera petición. Mi segunda petición sería que penséis cómo de rápido ha venido ese pensamiento. Y mi tercera petición es si os podéis observar si hay algún tipo de resistencia dentro a decirlo en público. Si hay alguien que ahora mismo está diciendo, yo no voy a decir nada porque está bien hablar de prejuicio y viene a pillarnos. Si lo estáis sintiendo, eso se llama deseabilidad social. En nuestra área lo tenemos que controlar mucho y es una especie de defensa que tienen los individuos a decir lo que piensan por temor a que los evaluemos negativamente. Entonces, cuando estudiamos el prejuicio, nos enfrentamos a esa barrerilla de que la gente nos diga realmente lo que piensa. Pero aquí, como estamos en un ambiente, yo entiendo que un poco familiar, pienso que podéis sentir totalmente cómodas para decirme qué ha venido a vuestra cabeza cuando yo la pongo a ella. Ha venido la idea de que es una abuela, por ejemplo. Mis alumnas a veces me dicen, si les pregunto en qué trabaja, me dicen que esta mujer seguro que ha sido bibliotecaria, pero ahora me garantizan que debe de estar jubilada. Hay otra gente que me dice que puede ser maestra de infantil o profesora de literatura. No está muy clara la rama, pero en todas las áreas de humanidades también y de cuidados que Eva os decía. En su tiempo libre me dicen que ellas creen que o sale a andar con las amigas como deporte, o hace crochet, borda o cose. Pero de ahí y de cuidar de sus nietos y de sus nietas no me dicen nada más original. Como ya podéis ir intuyendo, se equivocan, pero todavía no os voy a decir lo que hace ella. El resto calladita, ¿vale? No le contamos todavía quiénes son. Vamos a hacer otra prueba. Ahora traigo un chico. ¿Estáis preparadas? Le voy a poner a él. Aquí, sorprendentemente, nadie me dice que es bibliotecario. Tampoco que es abuelo, tampoco que es padre. Aquí tampoco me dicen que creen que cose, ni que teje, ni que como deporte sale a andar con sus amigos. No se les ocurre, no les viene a la cabeza. Sin embargo, sí que me confiesan que otros pensamientos sí que han venido muy rápido. Por ejemplo, que puede ser agresivo, que creen que tiene tatuajes, que les daría miedo si lo vieran por la calle. También me dicen que puede ser algo relacionado con la música. Aquí no está claro si pop, rock o rap. Esta era la otra alternativa que este año también ha salido en una de las clases. Cuando les pregunto por competencia y por comunión, que era de lo que hablaba Eva, la señora que os acabo de poner me dicen que inteligente como muy inteligente no la ven, pero sociable sí, les parece que es una señora que puede ser además muy tierna. En el caso de él tampoco lo ven muy inteligente, pero desde luego tierno en absoluto. No creen que pueda ser una persona cuidadosa y tampoco tierna. Así que ya creo que es el momento, ¿no?, de deciros si habéis acertado. Yo creo que no. Yo creo que no habéis acertado nada. Estos son unas imágenes de Coca-Cola. Podríais haber visto el anuncio. Es una campaña que sacaron en el 2015 que se llamaba Derribemos Prejuicios. Yo lo que he hecho es hacer una captura de pantalla para poder jugar un poco, ¿no? Cada vez que tengo que hablar con prejuicio me parece como una buena entrada. La abuela bibliotecaria, que por supuesto no pensabais, además, ¿no?, que pudiese hacer otras cosas, es DJ de música electrónica y va pinchando por festivales diversos, con gente jovencísima, ¿no?, que la acompaña.
El chico agresivo que pensaban que era violento y del que no se fiaban es Santi y es monitor infantil. Trabaja cuidando a niños y niñas de 2 y 3 añitos. O sea, es una persona que se dedica justamente a un área muy relacionada con la comunión, pero vuestra mente no lo ha dicho. Eso entra dentro del mundo de los prejuicios. Yo creo que ahora nos sentimos un poco más cómodas para aceptar que podemos tenerlos. Para mí es muy importante darnos cuenta de si los tenemos, y una vez que he demostrado que incluso a nosotras, que podemos estar muy concienciadas, nos puede pasar, pues ya puedo dar un pasito más adelante en esta presentación y contaros que el prejuicio no solo sigue vivo, sino que es que se va a manifestar de formas diferentes en función del contexto. Dentro de esas formas diferentes de prejuicio, a mí personalmente, esto es algo muy subjetivo, a mí la que más me interesa es la deshumanización. A mí me parece fascinante cómo los seres humanos pueden pensar que hay otras personas que no lo son tanto como ellas. Esa es la definición de deshumanización, esa es la forma, la conceptualización que a mí más me encaja en psicología, y sabemos tanto de esta forma de prejuicio porque en psicología social se han llevado a cabo muchos estudios que han dado cuenta de cómo se puede manifestar en la sociedad en situaciones diferentes. En psicología lo hemos estudiado un poco tarde porque esto ya venía existiendo antes. En la época de la esclavitud, donde se vendían y se compraban personas, ya daban cuenta de que el ser humano podía deshumanizar. En los genocidios, en las guerras, en los ataques terroristas, en el trato que reciben las personas migrantes que llegan a diferentes países, en el trato que reciben las personas en la calle, en aquellas zonas de la ciudad donde podemos observar esa arquitectura hostil que se ha creado para que las personas que viven en una situación de vulnerabilidad extrema, en exclusión social, en extrema pobreza, no puedan ni siquiera dormir. Por eso se han creado, digamos, algunos bancos tienen algunos pinchos, digamos, y otros brazos, o sea, tienen como el reposabrazos, que impiden también que estas personas puedan descansar. Yo creo que como hablaba también antes Clara, algo importante también que podemos sentir es que a veces podemos sentirnos incluso nosotras deshumanizadas. Cuando se habla de la vivienda o también cuando se habla del desempleo, normalmente no se está hablando de personas que no tienen vivienda o están buscando tener una habitación digna donde vivir o tener un empleo que no sea precario con el que poder subsistir. Hablamos de cifras que suben, cifras que bajan, pero no nos estamos dando cuenta de que detrás hay personas, familias, sufrimiento, ¿no? Y gente que tiene unas condiciones laborales, ¿no?, que no son las que deseaban. Así que ahora ya creo que os he convencido un poquito más de que esta forma de prejuicio puede ser la peor. Para mí sin duda lo es, y quiero contaros dos de los modelos que para mí han sido más importantes en la literatura. Es bueno que sepáis que hay más. Hay otros paradigmas que también han salido, que a mí me parecen muy relevantes y muy interesantes, pero sin duda yo, si tuviese que elegir dos, y por tiempo he sentido que era mejor quedarme con los que yo creo que son más representativos, elegiría esto. Voy a ir parte a parte, lo voy a hacer de la forma más sencilla posible porque lo que me parece más importante es que llegue, ¿no?, y podáis comprender cuál es la esencia de ambos modelos. El primero se conoce como la teoría de la infrahumanización, surge en el año 2000, 2001, 2003, ahí empiezan a aparecer gran cantidad de estudios liderados por un investigador para mí también muy relevante que se llamaba Jacques-Philippe Leyens. Él nombra esta teoría de la infrahumanización y nunca utilizó el término deshumanización. Yo en ese momento no me daba cuenta, pero ahora que tengo compañeras que me enseñan tanto como la profesora e investigadora Elisa Martín sobre la importancia del lenguaje, de cómo hablamos, a quién nombramos, a quién no nombramos y qué palabras elegimos, pues me parece que Jacques-Philippe, cuando le puso tanto énfasis a hablar de infrahumanización, realmente lo que nos estaba alertando es que también se puede crear una jerarquía social en base a la humanidad. Y puede ser que en la parte superior estén los grupos que más humanizamos y en la parte más abajo están aquellos a los que les quitamos la humanidad y por tanto los infrahumanizamos. Otro acierto de este investigador y su equipo fue darnos, digamos, las claves para que este proceso surja. Y aquí solo hay una condición necesaria. Hay mucha gente que piensa que para que se dé la deshumanización o la infrahumanización hace falta el conflicto. No es cierto. El conflicto intergrupal es una variable que lo favorece.
se va a relacionar, eso creo que es obvio, ¿no? Es fácil verlo, pero no hace falta en sí. Se ha observado que se da la infrahumanización entre grupos que no tienen conflictos entre sí. Entonces, la única cosa, la única variable que hace falta es que nos categoricemos dentro de diferentes grupos, cosa que por otra parte, como os decía Eva, en el mundo en el que vivimos va a ser inevitable. Una vez que nos categorizamos, el siguiente paso que ocurriría en nuestra mente sería identificarnos. El papel de la identidad social aquí también es fundamental. Cuando nos categorizamos dentro de un grupo, empezamos a hablar de un nosotros, de un nosotras, y cada vez nos distanciamos más de ellos y de ellas. Aquí la aportación de esta teoría fue demostrar que esa tendencia a favorecer a nuestro grupo, que en psicología social lo llamamos el endogrupo, esa tendencia también se podía observar con la humanidad. Esto es, creemos que la gente que está en nuestra categoría y que se parece a nosotras son más humanas que la gente que hemos dejado fuera de ese círculo de privilegio donde nosotras nos hemos incluido. Eso a simple vista parece solo favoritismo endogrupal, parece solo una forma de decir, bueno, mi grupo es mejor, pero el favoritismo endogrupal es importante que nos demos cuenta que lleva también la hostilidad exogrupal de la mano. Cuando yo pienso que mi grupo es mejor, al mismo tiempo estoy diciendo que el vuestro no lo es tanto. Por lo tanto, estoy jerarquizando y estoy diciendo que vosotras tenéis menos valor. Así que lo único que me queda por contaros para terminar este primer modelo es cómo definieron estos autores y autoras la humanidad. Llegan al acuerdo y llegan al consenso a través de una serie de estudios que la humanidad se puede definir con tres constructos. Por un lado, el lenguaje, la capacidad de comunicarnos, la inteligencia, y luego proponen algo que a mí a día de hoy me sigue pareciendo fascinante que se le ocurriera, la capacidad de sentir, pero no la capacidad de sentir emociones primarias, sino la capacidad de sentir emociones secundarias o lo que hemos traducido al español como sentimientos. Cuando yo hablo de sentimientos complejos, sofisticados, que solo compartimos las personas, digamos los seres humanos, que no compartimos con otras especies. De acuerdo a este autor, las emociones más primarias, más básicas como el miedo, no serían exclusivamente humanas, sino que los animales también podrían experimentarlas. Así que lo que él demuestra, con también gran cantidad de estudios y de metodología, es que cuando la gente infrahumaniza, lo que está pensando es que a ese grupo tiene menos sentimientos de los complejos que el endogrupo, que es con el que él o ella se están identificando. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Yo esta teoría siempre se va a llamar académicamente de la infrahumanización, pero si fuese mi teoría, yo la hubiese llamado la teoría del sentir. Para mí esta es la palabra que la define. Y esta es la palabra que me ha hecho entender por qué esta teoría era tan importante. Cuando leíamos los artículos es verdad que pueden ser un poco abstractos, pero cuando salgo por la calle en Granada, pero podría ser en cualquier otro pueblo o ciudad, es donde yo veo que esta teoría está viva. Cuando la gente pasa por la calle y ve personas que viven en esa situación de pobreza, que no tienen un hogar, en verano y en el frío de Granada, que sabemos lo mal que se puede pasar, cuando pasamos por la calle y atendemos más a nuestros sentimientos de tengo un frío, me enfada la lluvia, quiero llegar, quiero poner la calefacción, quiero darme una ducha calentita, quiero tener un círculo de amigas que me escuchen, que me contesten el WhatsApp, que me quieran, estoy pensando que mis sentimientos son mejores que los de ellos. Estoy pensando que los de ellos no son tan complejos como los míos, que tienen unas necesidades más básicas, más rudimentarias, y por eso es posible que no nos preocupemos. De hecho, os adelanto, cuantos menos sentimientos atribuimos, menos ayudamos al colectivo que sea. Eso también me ha parecido que tenía sentido analizarlo, esto que os voy a decir ahora mismo es mi opinión, es mi interpretación. Pero con esta desigualdad ambiental que vivimos, con esta crisis climática, estamos viendo como en Granada, que a lo mejor nunca llovía tanto, hemos pasado en febrero unas semanas en las que la lluvia pues, estaba muy presente en nuestras vidas. Ahí me asustó un poco ver cómo las personas, en algunas noticias que leí, en la época de mal tiempo, no solo en Granada, incrementaban el número de pedidos de comida a domicilio con repartidores que iban o repartidoras que iban en bicicleta. Hubo un colectivo que denunció esta situación y alertó que los días que hacía muy mal tiempo, esto ponía en peligro las vidas de estas personas que podían tener un accidente con mayor probabilidad que cuando no llovía, ¿no? O no hacía viento o no hacía mal tiempo.
que se incremente a mí me hace ver que la teoría de Jacques Philippe pues sigue teniendo mucho sentido, porque básicamente creo que la gente lo que está pensando es: yo estoy muy cansada en mi casa, llueve, no me apetece salir, pero sí que me apetece comerme una pizza aquí con mi amiga o mis amigos, y para eso voy a llamar y no me va a importar tanto su vida, su posible caída, lo que a esa persona va a sentir, que lo que estoy sintiendo yo ahora. Para mí eso es infrahumanizar, porque creo que lo que están negándole es la capacidad de sentir, pero como os digo, estos son ejemplos que son mi interpretación de esto, no tengo evidencia científica. Pero francamente esto ya lo había contado Lorca en Granada, o sea, a Granada ya lo sabía. Lorca, Federico García Lorca, se adelantó a la psicología. La casa de Bernarda Alba para mí es la obra por excelencia de Lorca, cuando Lorca, en una obra que de hecho se me hace como corta, ya habla de patriarcado, ya habla de clasismo y ya habla de pobreza. Cuando Bernarda habla en la obra, Bernarda dice: los pobres son como los animales. Esto me sirve para introducir ahora la segunda teoría. Y una de las criadas, una de las personas pobres de la casa, lo que dice es: los pobres también sienten sus penas. Que es justamente lo que Jacques Philippe y la investigación en psicología han dicho, que no les neguemos más la capacidad de sentir. Por eso, y en un guiño a Lorca, yo le cambiaría el nombre a esta teoría. Como decía Bernarda Alba, los pobres son como animales, y eso en psicología se ha demostrado. Tenemos evidencia empírica de que a las personas en situación de pobreza se las animaliza. La animalización en sí la propone un investigador de Australia, Nick Harlan, en el año 2006. Él viene a decir que hay dos formas de deshumanizar: o bien animalizamos, y esto es lo que quiere decir la palabra, que es comparar a otras personas con animales, o bien mecanizamos, y entonces las vemos como si fuesen máquinas, robots o autómatas. Él no se centra en los sentimientos, él se centra en los rasgos de personalidad. Voy a simplificar mucho esta parte, pero básicamente distingue entre dos grandes grupos de rasgos. Si les negamos los rasgos exclusivamente humanos a esos grupos, estamos teniendo una mirada de ellos como si no fuesen tan humanos como nosotros. De esta manera lo que se propone es que cuando les negamos la capacidad de razonar, de controlar su comportamiento, de pensar, de tomar decisiones, cuando vemos que son como niños o niñas que hay que guiarles, que hay que controlarles, que no son cívicos y que no son cultos, en nuestra mente se está generando la imagen de un grupo animalizado. ¿Ejemplos donde lo veo en el mundo en el que vivimos? Muchos escenarios, he tenido que escoger solo uno. Por la importancia que tiene y por la repercusión que tiene el fútbol masculino en la sociedad, pues me gustaría también alertar de cómo los niños y las niñas van a un contexto que en un principio debería de ser deportivo, pero pueden observar a adultos tirándole cáscaras de plátano o llamando monos a algunos jugadores de fútbol, no todos. Como podéis imaginar, no a los blancos. Lo de las cáscaras de plátano y lo de llamarles monos lo he visto sobre todo a jugadores negros de diferentes equipos, no solo de unos, pero sobre todo de algunos que creo que pueden ser más conocidos. La mecanización no tiene nada que ver con la animalización. La mecanización viene a decirnos que a veces percibimos a los demás como si fuesen seres reemplazables unos por otros, sin capacidad de ser personas profundas, como inertes, sin agencia, como si fuesen una pieza más del engranaje de una cadena. Y en el fondo también es peligroso, como la animalización, porque nos estamos olvidando que detrás de esa máquina realmente lo que hay es una persona. ¿Contextos donde lo podéis ver? Pues según Harlan, en los escenarios de explotación laboral, pues muchas veces no se atiende a las personas, sino que se atiende a la necesidad de producir, ¿no? Y de cumplir con algunos estándares y en algunas cifras, ¿no? No se percibe a esa persona, sino se percibe como una herramienta. Y luego también otros escenarios que también la literatura me ha parecido pues también interesante contaros aquí, que lo han reportado bien, hablan del contexto sanitario. Dicen que en el contexto sanitario, tanto pacientes como médicos o médicas, que no sé si hay aquí, pero bueno, si estáis, pues muchas veces sois mecanizados o mecanizadas. Es verdad que a veces podemos ir como pacientes y solo vemos batas blancas, estamos pendientes de esa crisis vital que podemos estar sintiendo y no nos preocupamos si la médica o el médico de urgencias que nos atiende, pues a lo mejor lleva allí 12 horas. Y a lo mejor está cansada, y a lo mejor está dando diagnósticos duros, y a lo mejor tiene problemas en casa. Eso no lo pensamos porque realmente estamos viendo una persona por lo que nos puede ofrecer, pero no como si fuese una máquina o un ordenador, pero no a la persona que a lo mejor pues puede estar también pasándolo mal o pasándolo bien, pero nuestro cerebro no lo va a detectar.
Los pacientes también se ha reportado que podemos ser mecanizados cuando sentimos que en un hospital no se dirige nadie a nosotras por nuestro nombre, o no atienden a nuestro miedo o a nuestra preocupación, cuando no notamos que hay sensibilidad en esos contextos donde además somos o nos sentimos muy vulnerables. Cuando se habla del diabético de la 302 o las chicas de la 215, no estamos humanizando a esos pacientes y de acuerdo a estos autores los estaríamos de hecho percibiendo de forma mecanizada. Como ya habéis visto, hasta aquí ya os he contado que hay muchos grupos que son deshumanizados, me faltan algunos cuantos por contaros. Las personas gitanas son animalizadas, algunos datos en nuestro país, en nuestro contexto, así lo han mostrado. En aquellas sociedades donde las diferencias norte-sur están muy marcadas, en Italia, por ejemplo, hay datos que han mostrado que a la gente del sur también se la suele animalizar, a las mujeres, a las personas que tienen problemas de salud mental, las personas homosexuales, las personas en situación de pobreza, las personas refugiadas, las personas migrantes son normalmente animalizadas. Y dicho esto, me queda por contaros cómo lo medimos, cómo lo sabemos. Aquí tenemos desde cuestionarios muy sutiles, en los que utilizamos, por ejemplo, un listado de sentimientos y emociones que aparecen mezclados y le pedimos a la gente que diga en qué medida se los atribuyen a los grupos que estamos evaluando. También podemos coger las características de los cuadraditos que os he contado y ver si las personas piensan que las tienen otros grupos o se las niegan, y así sabemos si las están animalizando o mecanizando. Esas medidas son sutiles y entran dentro de un enfoque que se llama el enfoque de los rasgos. Pero creo que lo que más os va a sorprender, quizá en la misma medida que de deprimir, es el enfoque de la metáfora. El enfoque de la metáfora apuesta por medidas muy explícitas, muy claras de deshumanización. La primera quizás la veis un poco regular, pero esta la hemos hecho en Granada y no me resistía a no contárosla. Lo que hacíamos era presentar, como veis en esta columna donde aparecen 21 palabras numeradas, presentábamos 21 palabras que proceden de un estudio piloto, en el que nos aseguramos que había 7 de animales, 7 de máquinas y 7 de humanos. O sea, por deciros las que me parecen siempre más fuertes, la 7 es animal, tal cual. Luego tenemos la 3 es máquina y la 1 es gente. Lo que pedíamos a los y las participantes es que unieran los apellidos que veis en esta columna con las palabras que acabamos de presentar, ¿no? Lo que tenían que hacer era unir con flecha. La verdad es que nunca supieron que estaban haciendo un estudio de deshumanización. Aquí creían que estaban haciendo un estudio de psicología del lenguaje y que lo que queríamos ver era a qué sonaban los apellidos españoles. Luego le presentábamos apellidos alemanes y así veíamos si se podían estar deshumanizando. Al final del cuestionario, como siempre, les contamos la verdad. Pero durante ese tiempo no les dijimos que realmente lo que estábamos evaluando era si podían estar atribuyendo esas palabras más a la humanidad o a la mecanización o a la animalización. Y luego de las medidas más controvertidas que han salido en los últimos años en nuestra área, pues la medida que se llama como es The Ascent of Man, como de la evolución del hombre. Yo también le cambiaría el nombre, yo no le habría puesto solo lo del hombre, creo que no es una palabra muy inclusiva, pero respeto también que el autor lo hiciera y sobre todo me quedo con la importancia que ha tenido esta medida. Es una medida que os digo que es controvertida porque lo que hacemos es pedirle a la gente que señale en qué medida creen que diferentes grupos sociales han evolucionado. Y sorprendentemente y deprimentemente, por eso os decía que estos datos yo creía que no iban a gustaros tanto, la gente tiende a pensar que su grupo es el que más ha evolucionado. En este caso son estudios que se han hecho en Estados Unidos, pues los americanos de sí mismos piensan que son los que más han evolucionado, pero cuando les preguntamos por otros grupos que también viven en Estados Unidos, ya piensan que han evolucionado menos. No los ponen en el eslabón inferior, pero no los ponen en el superior tampoco. De hecho, las diferencias suelen ser significativas. Y una vez que hemos contado cómo lo medimos, pues ya en mi recta final os cuento cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos de estas formas de deshumanización. Hay muchos estudios. Yo me he quedado con los que creo que podéis ver más en vuestro día a día, pero a la gente que os apasiona este tema también soy consciente de que estoy reduciendo quizás demasiado. Para mí lo más importante es que la deshumanización nos lleva a reducir la empatía y a reducir la ayuda. Aumenta la violencia, aumenta la hostilidad, aumenta las agresiones. Y luego, en el caso de las mujeres, cuando nos deshumanizan, aumenta la probabilidad de que nos agredan sexualmente. Básicamente, aumenta la probabilidad de que nos violen. Además,
algunas consecuencias que también siempre me han parecido peligrosas. Más allá de publicar la investigación, esta investigación siempre me dejó también como una sensación de pesar, porque fuimos capaces de demostrar que no solo se puede deshumanizar, sino que también se puede instrumentalizar, que en las formas peores de comportarnos con otras personas, pues me parece también de las más peligrosas. En este estudio lo que nosotras demostramos con un investigador de Padova, con muestra de participantes de Granada y también de Padova, mostramos que la gente a veces sí quiere interaccionar con grupos que animaliza o con grupos que mecaniza, pero solo si les pueden ser útiles para conseguir ciertos beneficios. Es un mensaje desolador. Básicamente lo que vamos a ver en la sociedad es que solo nos aproximaríamos a aquellos grupos que son claramente deshumanizados si nos podemos aprovechar de ellos. Y ya para terminar, os quería también compartir algunos estudios que ha hecho un compañero mío del departamento, pero también del grupo de investigación. Me parece que tiene una de las tesis más bonitas que yo he podido leer y que encaja muy bien también con algunas cosas que he visto en esta presentación. En el trabajo de Mario Sainz se demuestra que las personas en situación de pobreza se animalizan, que cuando se animalizan se las culpa de ser pobres. Esto Sara Mesa, en otro ensayito corto y breve que os animo a que leáis, Sara Mesa lo llama la voluntariedad de la pobreza. Básicamente esa creencia que tiene mucha gente de que la gente es pobre porque quiere. Pues eso lo predice cuánta humanidad le atribuyen o más bien cuánta humanidad les niegan. También los estudios de Mario demostró que cuando se animaliza a las personas pobres se cree que están despilfarrando el poco dinero que tienen. Y de forma preocupante, esas creencias, que son animales, que son pobres porque quieren y que malgastan el dinero que necesitan, lleva a unas consecuencias muy peligrosas para la sociedad, porque estas consecuencias son justamente las que aumentan la brecha entre las personas. La gente que animaliza a las personas pobres está más en contra de las medidas de redistribución de la riqueza. Y no solo eso, también quieren que el Estado las controle. Básicamente se muestran a favor de medidas que implicaría que el Estado se haga responsable de personas adultas como si ellas no pudieran guiar sus vidas. Y ya para terminar, esto sí, ya es el final, o sea, ya no me extiendo más, una invitación. La gente que me conoce sabe que no concibo la psicología sin leer, no concibo la vida en realidad sin leer, pero por ajustarme a la presentación y volver a llevármelo al académico, si nos gusta la psicología, si queremos investigar sobre ella, aunque no nos dediquemos profesionalmente a la psicología, a mí me parece que si nos gustan los seres humanos tenemos que leer sobre lo que les pasa a los seres humanos, y yo creo que hay autores y sobre todo autoras que nos pueden ayudar a entender aquello que nosotras explicamos en clase. Me ha costado mucho resumir los libros, entonces he puesto los que creo que estrictamente tienen que ver con la deshumanización, y en grande, para la gente que me diga no tengo mucho tiempo de leer, ¿con cuál te quedas? Pues entonces yo digo con Toni Morrison. Creo que os tenéis que leer Beloved para hablar de deshumanización, también de violencia sexual. Y luego, mis otros dos favoritos serían 9 nombres, sobre todo para la gente que estudia psicología, y Del color de la leche, también para la gente que estudia educación social. Creo que pueden complementar bien aquellas ideas que enseñamos, ¿no?, dentro de la aula. Y ya con esto termino, esta es mi última diapositiva. Yo quiero volver a los socavones de los que hablaba Eva, de los que he hablado yo al principio. Para mí la única forma de hacer la sociedad un poquito más igualitaria, además de las peticiones que hacía Eva de mostrarnos a favor de la redistribución de la riqueza, es hacernos muy conscientes de los prejuicios que tenemos. Como veíais, aquí casi todas habéis visto que la abuelilla era bibliotecaria y a nadie se le ocurrió DJ. Entonces, seamos conscientes de que podemos tener sesgos, eso nos va a ayudar a combatirlos, y luego, una vez que somos conscientes, pongamos la humanidad en el centro, como los cuidados. Para mí la humanidad es como un hilo de coser que va a tratar de cerrar un poquito las brechas. Entonces, cuanto más humanicemos, menos desigualdad. Ese sería mi mensaje con el que yo quiero cerrar. Hasta aquí, muchas gracias.